cosita linda que haces por ahí solita. Sí, por favor, espera que ya nos vamos. Dame un momentito, ¿sí? Venga, no se vaya, venga. Venga, mami. Ven. Ven. No te vayas, que te vas conmigo, ¿sí? Vamos de aquí. Cosita linda que haces por ahí solita. ¿Cómo es posible que estés así, nadie te haga algo por ti, mi reina? Ya te vas conmigo, ¿sí? Bueno, amigos, acá la encontré esta perrita y está muy malita. Ya no puede casi caminar. Llegamos, mi cosita. Es que tiene mi niña. Déjame revisarte, ¿sí? Una viejita preciosa. ¿Cómo te han dejado en la calle en ese estado, mi reina? Tiene mucha garrapata. Ay, mi viejita preciosa. No sé cómo no te han ayudado en ese estado. Tú no estás sola. Estás con nosotros. Que ahora te queremos. Y te voy a llamar Panda. Porque tienes unos colores muy lindos. El viejito un suerito porque estás muy débil. Después de tu te vas a sentir un poquito mejor. Ya eres mi mejor amiga, ¿listo? Estar aquí, estar todo el espacio. Mi abuelita, no sé cómo no te han ayudado estando en ese estado, no puedes dormir tranquila. Vamos a descansar un poco. Acuéstate ahí. Sí, tú sabes, yo te quiero mucho y ahora en adelante vamos a ser amigos, ¿está bien? Ya te voy a traer algo de comer. Y esto es para ti, mi gordita. Mira, tienes que comer porque tienes que tener mucha fuercita. Recíbeme, aunque sea uno solito. ¿No quieres? Bueno, está bien. Te dejaré. Eso te duele un poquitito, pero no más. ¿Cómo amanece la niña Panda? Pero te comiste todo, mi gordita. ¿Cómo dormiste? ¿Sí pudiste descansar algo? ¿Sí pudiste dormir? Ay, de seguro, después de tanto tiempo has podido descansar. Una noticia porque tenemos que tomarte una muestra de sangre para el laboratorio. Vamos, acompáñame. Eso. Vamos. No te vayas a molestar conmigo porque te vamos a tomar la muestra de sangre, ¿oíste? Eso va a doler un poquitito, pero es por tu bien. ¿Oíste, muchachona? Sí, yo lo sé que tú también me quieres. No, amigo, sí, eso te va a doler un poquitito, pero es una sola cosita, ¿está bien? Pero qué carita más linda, qué carita más linda tienes esa niña. Ay, pero que tiene esa pandita preciosa de papá. Ay, mi niña, yo te quiero mucho, mi cosita preciosa.
a salir adelante, vamos a poder superar esa enfermedad que tienes. De pronto todos esos valores que tienes bajitos te van a subir nuevamente y vas a poder caminar con fuerza. Yo estoy aquí para ayudarte. Y si no te puedes parar, yo te ayudo a parar. Tú sabes que sí, mi consentida. Y te comiste toda la sopita. Has comido toda la sopita hoy. Eres preciosa. Una abuelita que como la han dejado en la calle. ¿Cómo han hecho eso? Hoy logramos hacerle exámenes a Panda, a esta perrita linda, hermosa, que tiene una carita muy preciosa. No entendemos por qué tanta indiferencia con ella. Está muy delgada, le cuesta mucho caminar. Hoy me he dado cuenta que, a pesar de que está recibiendo tratamiento, le ha costado un poco más levantarse, pero seguimos luchando con ella. Panda está luchando contra una enfermedad que se llama anaplasma, la cual le ha producido trombocitopenia, plaquetas bajas, anemia, y ya se encuentra recibiendo la medicación correspondiente para esta enfermedad. Vamos a poner a Panda linda y hermosa porque ella se lo merece. Es una luchadora, una guerrera que no sabemos cuántos años ha tenido que sobrevivir en las calles, pero Panda va a ser feliz y lo vamos a lograr juntos. Panda, no te vas a ir, mami. Panda, Panda, no te vayas.